quiero iniciar hablando al respecto de la palabra, es que cuando Dios está llevándonos a un nuevo nivel, siempre el enemigo se va a levantar de una manera mucho más fuerte, con mucho más ímpetu. ¿Sabe? El otro día yo le hablaba con los hermanos, el enemigo no sabe lo que Dios quiere hacer en tu vida, él no sabe lo que Dios va a hacer en tu vida, pero el enemigo sí sabe que algo está pasando a tu alrededor. ¿Sabe? El enemigo no entiende lo que Dios va a hacer, pero él sabe que hay un movimiento diferente a tu alrededor y que Dios algo está planificando. Amén. ¿Sabe? Dice la Biblia que cuando Eliseo estaba rodeado, el ejército estaba rodeando a Eliseo, la palabra dice que el siervo de él sale y ve todo un ejército rodeando aquel lugar, pero dice la palabra algo interesante y que Eliseo le dice: Señor, abre los ojos de mi criado. Cuando el Señor abre los ojos del criado, ¿qué es lo que el criado ve? Carros de fuego rodeando aquel lugar. Y a partir de aquel momento él entendió y Eliseo le dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y la Biblia nos muestra que el Señor opera de maneras que nosotros no entendemos, pero algo aún mejor, nosotros no vemos cómo el Señor está trabajando. Porque el Señor trabaja, el Señor hace, el Señor opera, amén. Aquí cuando nosotros estamos ahora aquí en este lugar, yo creo que hay ángeles a nuestro alrededor, creo que hay ángeles aquí dentro de este local, amén. Porque la iglesia está en este local, porque la iglesia está reunida aquí. Entonces el Señor se mueve, Él se manifiesta, amén. Y el diablo sabe, el diablo ve que hay un movimiento, hay algo pasando. Entonces en esta noche yo quiero mostrarte que el Señor te quiere llevar a un nuevo nivel. Y tal vez estás pasando los tiempos más difíciles, los tiempos de mayor crisis, los tiempos de mayores problemas. No te preocupes, el Señor te está llevando hacia algo nuevo, algo diferente, amén. Y cuando hablamos de subir de nivel, hablamos de tiempos cíclicos, tiempos que, no sé usted, yo le pedí a Pablo, le pasé unas imágenes ahí a Pablo, no sé si Pablo tiene alguna de las imágenes, la de la cantera que te pasé, Pablo, mejor. Esa es la ruta. Bien, esa también. La otra, Pablo, la otra me gusta más. ¿Y la otra? Bueno, usamos. Usted ve aquí una ruta, ¿verdad? En ascenso, va subiendo. Y cuando este auto está aquí, en algún momento él va a volver al mismo lugar, pero un nivel más arriba. Y así sucesivamente. Amén. Yo le había pasado una imagen a Pablo que Pablo no la vio. ¿Qué cosa, Pablo? Estás perdonado. Entonces, cuando nosotros hablamos de subir niveles, hoy usted está en una posición y usted va a comenzar a andar. Pero usted no va a andar y se va a ir. No, usted va a comenzar a girar. Y usted va a llegar a un nuevo nivel, prácticamente en el mismo lugar, pero un nivel más elevado. Amén. ¿Sabe? Hay personas que a veces comienzan a caminar y lamentablemente ellos vuelven y tropiezan con las mismas cosas. Yo no sé si usted es una persona que analiza su vida y se da cuenta, muchas veces usted va a ver que un problema que usted pasó ahora va a pasar un tiempo y usted va a volver a pasar por circunstancias parecidas. Así que usted analice y se da cuenta, tal vez usted nunca vio, nunca se dio cuenta. Pero nuestra vida es así, nuestra vida es cíclica, es como que vamos girando. Los pastores cuando llevaban sus ovejas en Israel y ellos tenían que subir montes para llevar a alimentar sus ovejas, ellos no subían en línea recta. ¿Por qué? Porque la pendiente era muy elevada. Entonces ellos iban bordeando y iban subiendo de manera, podemos decir así, en espiral. ¿Amén? ¿Los hermanos me están siguiendo? Entonces eso se trata, subir niveles de forma en espiral. Y así es que el Señor trabaja en nuestras vidas, amén. Solo que cuando usted subió un nivel y fue a otro nivel mayor, el Señor lo lleva a cosas aún mejores, amén. Cosas mayores, que también cuando nosotros subimos, muchas veces los problemas tal vez se amplían, las circunstancias tal vez se agravan. Pero déjeme decirle algo, el Señor ya le dio la victoria en todas las cosas, amén. Entonces hoy me gustaría compartir sobre la historia de un hombre extraordinario, que la Biblia nos habla que era un hombre según el corazón de Dios, pero que en cierto momento él tuvo uno de los problemas, una de las dificultades que todo cristiano puede llegar a tener, que es la fatiga, el cansancio. El llegar a un momento de decir, ya estoy cansado de luchar, ya estoy cansado de esperar,
Eso es algo muy común en los cristianos. Oré, oré, oré y oré, y no llegó la victoria, no llegó el milagro, me cansé, desisto. Y vamos a leer la palabra en 1 Samuel 27. ¿Está con eco esto? Me encanta el eco. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Entonces, el primer punto que quiero compartir contigo es: cuando el enemigo no logra derrotarte, él te agotará o te cansará, te quitará las fuerzas. Entonces, cuando miramos la historia de David, dice la palabra que David por 13 años, él fue perseguido por Saúl. 13 años estuvo siendo perseguido. Llama la atención que David era muy adolescente cuando Saúl comenzó a perseguirlo. Tendría ahí sus 17 años, 16, 17 años, cuando Saúl comenzó a perseguirlo. 13 años pasó siendo objeto de persecución del rey. No era nada menos que el rey de Israel, no era cualquier persona. ¿Sabe? Cuando su vecino se enoja con usted y quiere y habla mal suyo, es el vecino. Cuando el patrón se enoja, bueno, es el patrón. Pero ahora que se enoje el presidente, que se ponga con usted aquella persona principal del país, ahí no hay donde escapar, no hay donde ir. Y dice la Biblia que David huyó durante mucho tiempo, pero llegó un momento que él se cansó de huir. Se cansó. Él dijo: me voy a ir a la tierra de los filisteos, me voy a un lugar que Saúl no me va a perseguir más. A pesar de que parezca podemos decir así, una decisión sensata, Saúl, en los 13 años que David huyó de él, nunca Saúl colocó un dedo encima de David. Nunca Saúl pudo tocar en David. Solo que nosotros vamos a ver en la historia que vamos a hablar hoy, es que cuando David se va a tierra de los filisteos, David vivió por primera vez lo que es que alguien toque en él. Y tocaron su familia, sus casas, su territorio, lo que él tenía. Y vamos a leer la palabra. Dice así, 1 Samuel 21:10: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa. Interesante que dice la Biblia que David se va a la tierra de los filisteos, contra quien él había peleado, contra quien él había luchado. Él se va a tierra de los filisteos, al rey Aquis, en Gat. Y dice la palabra que cuando él llega, las personas empezaron a decir: pero este era aquel que cantaban sobre él, ¿no? Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y David entró en temor. Dice que él dejó entrar las palabras en su corazón. Y cuando esas palabras entraron en su corazón, él tuvo miedo y se empezó a hacer de loco. ¿Alguien se animaría a representar a David aquí o no? ¿Alguien se anima? Imagínense David fingiéndose de loco, pintando las portadas de las puertas por la ciudad, dejando que la saliva corriera así por la barba. Imagínense, debía caminar, no sé cómo, pero debía ser una situación catastrófica para aquel hombre que había sido ungido como rey, que ahora estaba haciéndose de demente. ¿Por qué? Por miedo de perder su vida. Amén. Por causa de decisiones. Por causa de decisiones que a veces parecen sensatas, hermano.
pero que no lo son. Y a causa de todo esto, David perdió esposas, hijos, bienes, todo lo que tenía por causa de una decisión. ¿Saben? Nosotros estuvimos estudiando Efesios 6 en el ayuno. ¿Cuántos recuerdan? Y si usted ve la armadura, toda la armadura, hay algo que la armadura no protege, que es la espalda. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos llama para pelear, Él nos llama siempre para pelear de frente al enemigo, nunca dándole la espalda al enemigo. Cuando uno huye del enemigo, ¿uno qué es lo que da? La espalda, y queda desprotegido. David, ¿qué fue lo que hizo? Yo no aguanto más pelear, no aguanto más huir, voy a dar la espalda. Y se fue a otra ciudad, se fue a otro país, podemos decir así. Y por causa de eso comenzó algo catastrófico en la vida de él. Porque él expuso a la familia, expuso todo lo que él tenía para poder huir. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, estoy cansado, ya me agoté, ya pasaron años esperando la promesa, años esperando que se cumpla, años orando por lo mismo, esperando que el Señor haga y el Señor no hace. Ya me cansé de esperar. ¿Alguien pasó por esa circunstancia? No levante su mano. Pero muchas veces podemos pasar por eso y llega el cansancio. Pero déjeme decirle algo. El Señor, a pesar de que usted tal vez esté cansado, está pronto ya, muy cerca de usted ser promovido a un nuevo nivel. Porque el Señor va a cambiar todas las cosas. ¿Sabe? Es interesante que la historia de David, 13 años él estuvo huyendo, 13 años. Pero después de él ir a la tierra de los filisteos, año y poco, él prácticamente es levantado rey sobre Judá. Al año y poco, él es levantado rey sobre Judá, porque tuvieron que pasar 7 años más para él ser levantado sobre todo Israel. Pero la historia bíblica es tan apasionante que usted puede decir, un hombre que estuvo 13 años huyendo, se va a otro lugar y comete un error porque él pecó, él hizo algo mal, pero después de 1 año y 4 meses el Señor lo levanta como rey. ¿Por qué? ¿Sabe qué dirían las personas ahí afuera? O tal vez otros hermanos en Cristo en algún otro lugar. Pueden decir, ¿qué será que hizo fulano para estar en esa situación? Tal vez hay pecado. ¿Verdad? Eso es lo que muchas veces las personas dicen. No hay pecado. Tal vez hay cosas que están siendo mal hechas. No. Tal vez el Señor que está pronto para promoverte. El Señor está pronto para hacer algo extraordinario en tu vida. El Señor trabaja de manera que nosotros no podemos entender, hermanos. El Señor trabaja de forma que nosotros no tenemos cómo entender. Amén. Entonces David dejó de pelear. Primero, cuando se fue a la tierra de los filisteos. Segundo, cuando decidió quedarse en casa sin ir a la guerra. 2 veces que David cometió un error. Es parar de pelear. Nunca pare de luchar. Estoy cansado. Descanse, pero no pare de luchar. No puedo más. Descanse, no hay problema ninguno en descansar. Nosotros todos los que trabajamos tenemos días de descanso, ¿sí o no? Tiene día que usted descansa. ¿Por qué? Porque los 7 días sin parar, el cuerpo no aguanta. ¿No? Por eso descansamos. No está mal descansar. Pero ¿sabe lo que está mal? Parar. Abandonar. Eso sí está mal. El Señor nos llamó para nosotros ser hombres y mujeres guerreros, amén, que pelean. 2, cuando el enemigo no puede derrotarte, Él traerá distracciones. Dice la Biblia más adelante, 1 Samuel 30:1, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y su mujer y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David, la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su
Dios. Esta última frase, guárdela. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Quién era responsable de todo esto que está contando aquí? David. Misericordia, hermano, ¿me pueden sacar ese eco ahí, por favor? ¿Quién era responsable? ¿Era David? ¿Qué es el eco, el local? Amén. Gloria a Dios por el local. Amén. Entonces, ¿quién era el responsable? Era David. David era el responsable por todo lo que había sucedido. Él había sacado a la gente, él había sacado su familia, él había sacado sus bienes y se había ido a la tierra de los filisteos. Él era el responsable. Pero ¿sabe qué interesante? Que David no quedó llorando. No quedó amargado diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Fallé, me equivoqué, ahora ya metí la pata, ahora la macaneé, ahora ya está. Ahora no hay nada para hacer, no hay nada que solucionar. Ya está hecho el problema, ya está. Dice la Biblia algo muy interesante, que David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció. David tomó una decisión en medio de las circunstancias que él había causado. ¿Sabéis? Como si fuera poco. ¿Qué querían hacer los hombres con él? Apedrearlo. ¿Iba a solucionar algo apedrear a David? Nada. Pero los hombres estaban enojados, habían perdido todo. ¿Por qué? Porque ellos tenían a David como el culpable. Pero dice la Biblia que David se fortaleció. ¿Sabe? Hay guerras. Como yo le decía a los hermanos el culto pasado, hay guerras que usted no tiene que entrar, hermano. Hay guerras que no le van a proporcionar nada, no le van a dar nada. Si usted se pelea con su esposa, pelea con sus hijos, esa guerra es inútil. Si yo peleo con mi esposa, es una guerra inútil. No tiene ningún despojo. Uno va a quedar enojado, el otro enojado, uno para cada lado. ¿Y cuál es el despojo? Nada. Si peleo con mis hijos, ¿cuáles son los despojos? No hay despojo, hermano. Ahora hay guerras que nosotros no tenemos que entrar. David había entrado en una guerra que él no tendría que estar. En aquel lugar él tendría que estar ¿dónde? En donde el Señor lo había colocado. Pero el Señor se glorifica en todas las cosas. ¿Sabe? Muchas veces usted agarra caminos y va por caminos que lo van a llevar a un lugar que el Señor no quería. Usted va a ir para lugares que el Señor no quería. Pero aún así el Señor usa todas las cosas. El Señor usa todo. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para cambiar y dar vuelta a las circunstancias. ¿Saben? Estos 16 años que llevo de matrimonio, muchos errores cometimos. Muchas veces fuimos a lugares que no debíamos ir. Muchas veces tomamos decisiones que no deberíamos haber tomado. Pero déjeme decirle algo, todo el Señor cambia para bien. Todo el Señor usa para el bien. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, hermano. David tomó una decisión totalmente equivocada. ¿Qué es lo que el Señor hace? Cambia todas las cosas. Da vuelta a todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor sabe los pensamientos que tiene a tu respecto. El Señor sabe los propósitos que tiene en tu vida. El Señor sabe, hermano. El Señor conoce. ¿Sabe a mí? ¿Sabe lo que yo pienso muchas veces? Es si yo hubiese sabido todo lo que Dios iba a hacer desde 2009 hasta ahora, hasta 2025, todo lo que el Señor cambió, todo por donde Él nos llevó, todas las cosas que Él hizo, yo hubiese entendido que lo que Él había hablado hacía muchos años era sencillo. Nosotros la complicamos tanto, nosotros la dificultamos tanto, así pusimos tantas cosas. Fuimos a Montevideo, después nos fuimos a Brasil, después fuimos para acá, para allá. Todo el Señor usó. Entonces no se preocupe. Hoy su vida tal vez está dando vueltas. No se preocupe, tal vez usted no salió de Tacuarembó. Tal vez usted ve que su vida está dando vueltas en algunos lugares que usted no quería. Pero el Señor va a usar todas las cosas. Amén. Dice la Biblia entonces en cierto momento, David estaba en su casa cuidando ovejas y el padre le dice, anda a llevarle comida a tus hermanos. David viene, el padre lo manda a la guerra, estaban allí por pelear contra Goliat. Goliat desafiando al pueblo, ninguno se animaba. David llega a aquel lugar y él hace una pregunta. ¿Qué le dará el rey a cualquiera que venza a este filisteo? ¿Sabe? David no preguntó, Señor, esta es mi guerra, no es mi guerra. Este es mi problema, no es mi problema. David preguntó, ¿cuáles son los despojos? ¿Cuál es el botín? ¿Qué es lo que me va a dejar esta guerra? ¿Sabe, hermano? Cuando usted entra en una guerra, déjeme decirle algo. Primero, nuestras guerras no son contra personas,
Si usted está guerreando hoy contra una persona, usted está entrando en una guerra que no tiene despojo ninguno. Está perdiendo el tiempo. Si usted piensa que su compañero de trabajo, su familiar, su vecino, ese es su enemigo, está equivocado. Esos no son enemigos. Nuestro enemigo, dice la Biblia, que son las regiones celestiales. Son espirituales nuestros enemigos. Su enemigo no es su vecino. Tal vez usted tenga problemas con su vecino. Comienza a orar por él. Comienza a bendecir la vida de su vecino. Tal vez usted tiene problemas con un familiar. Comienza a orar por ese familiar. Comienza a bendecir la vida de él. Porque nuestra guerra no es contra ellos. Nuestra guerra no es contra sangre y carne. Amén. Entonces cuando David llega, él pregunta, ¿cuál es el botín? ¿Cuál es el despojo de esta guerra? Mirá, el despojo es que la familia del que gane no va a pagar más tributos. Eso es bueno. Pero también le va a dar la hija. Y ahí David dijo, está mejorando. Y todavía vas a ir a vivir en el palacio del rey. Bueno, ahí es extraordinario. Eso eran despojos. Era un botín. Ahora imagínense, David llegaba allá y no le van a dar nada. Arriesgo mi vida por nada. No peleo por nada. ¿Entienden? Ellos peleaban por algo. David peleó por algo. Solo que hay batallas en las que mejor es ni meterse. ¿Sabe? Cuando Jesús estaba allí delante de Pilato, él quedó callado. No dijo nada. Porque él sabía que todo lo que él dijera iba a ser usado en la contra de él. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Quedó en silencio. Muchas veces usted va a precisar quedar en silencio delante de personas. Van a pensar que soy un tonto. No importa, hermano. ¿Sabe? El pastor Luisio mismo nos dice cuántas cosas hablan que él a veces podría responder y él no responde. Porque son guerras inútiles. Tal vez hable el mal suyo y usted diga, no, pero yo necesito responderle. Yo tengo que decirle porque él merece. ¿Y de qué va a servir? ¿Cuál va a ser el despojo? ¿Sabe? Muchas veces nosotros como seres humanos queremos ganar. Pero a veces cuando usted gana, usted pierde en realidad. Entonces hay guerras que no debemos entrar. ¿Amén? ¿Por qué? Porque a veces el diablo nos quiere distraer. El diablo quiere distraerlo, sacarlo del foco que es realmente lo que el Señor quiere hacer. Amén. 3, Dios quiere alimentarte antes de guiarte. ¿Sabe? Dice la Biblia que David, él se fortaleció. ¿Sabe? Hay niveles espirituales para aquellos que somos hijos del Señor. Cuando usted recién se convirtió, el Señor hablaba con usted hasta a través de cualquier canción. El Señor hablaba hasta, no sé, usted está escuchando un corito y dice, el Señor está hablando conmigo. Usted está precisando una respuesta de algo y el Señor hablaba a través de una canción, de una palabra, cualquier cosa servía, ¿verdad? Que el Señor hablaba. ¿Por qué? El Señor nos alimentaba. Él colocaba el alimento. Ahí usted fue creciendo espiritualmente. Y ahora usted llega en un culto y tal vez un día el pastor habla una palabra, un hermano viene y le entrega una palabra y usted dice, el Señor habló conmigo. Pero llega un momento que el alimento está servido en la mesa. Usted tiene que alimentarse. Va a llegar un momento que el Señor va a decir, come. ¿Sabe? Cuando usted era bebé, a usted le dan la comida en la boca, ¿verdad? No sabe, no se acuerda. Le daba la comida en la boca. Pero llegó un momento que usted tuvo que comenzar a agarrar la cuchara y comenzar a comer. Sería algo complicado que haya algún adulto aquí que lo alimenten todavía en la boca, ¿verdad? No hay nadie, ¿verdad? ¿No? Amén. ¿Por qué? Porque crecimos. Pasó el tiempo. Yo no miro a nadie. Porque pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Los hermanos crecieron. Pero no estoy hablando solamente natural. Estoy hablando espiritualmente. Los hermanos van creciendo y ya hay una forma. Yo me alimento. Dice la Biblia que David se fortaleció. Él no dijo, Señor, necesito que me fortalezcas. ¿Cuántas veces nosotros oramos así? Señor, yo necesito que tú me fortalezcas. ¿Sabe? El Señor te dice, tú te puedes fortalecer. Hay formas, hay maneras. ¿Cómo era la canción que estamos cantando aquí? Estamos cantando, ¿verdad? Es una forma de fortalecerse. Es una forma de nosotros tener en nosotros eso que el Señor quiere darnos. ¿Por qué? Porque hay formas. Una de ellas es cantar, alabar al Señor. Segundo, confesar la palabra para nosotros mismos. Yo le estaba haciendo a los hermanos confesarse la palabra. Una de las cosas más difíciles es nosotros orarnos y declararnos para nosotros mismos. Es difícil, ¿verdad? Yo no escuchaba mucho a los hermanos declarándose para sí mismos. ¿Por qué? Porque es difícil. Solo que David
Él se hablaba a sí mismo. Alma mía. Él se hablaba. ¿Por qué? Porque él sabía que las palabras tenían poder. Y las palabras tienen poder de cambiar aquello que usted está sintiendo hoy. Tal vez usted llegó hoy aquí entristecido, amargado, preocupado. ¿Por qué estás afanoso, fulano? ¿Por qué? Si el Señor dice que debemos llevar delante de Él todas nuestras circunstancias, todos nuestros problemas, todas nuestras peticiones, ¿por qué estamos afanosos? Porque no sé si voy a llegar a fin de mes. ¿Y por qué estás afanoso? ¿Por qué estás preocupado? Porque esta enfermedad no sé si el Señor me va a sanar. ¿Cómo? Si el Señor te va a sanar. El Señor ya te sanó. El Señor ya te curó. Pero nosotros tenemos que comenzar a declararnos para nosotros mismos. Amén. ¿Por qué? El problema no es la batalla difícil. El problema es que nosotros no estamos fortalecidos. El problema no son las guerras. El problema es cómo nosotros estamos hoy alimentándonos. Ese es el tema. Las guerras van a venir siempre. Problemas van a venir todo momento, hermanos. Ahora, ¿cómo estamos nosotros frente a esas guerras? ¿Cómo usted está? Fortalezcas en el Señor. Amén. Cuarto, primero te haces más fuerte, luego se libera la palabra. Dice la Biblia, la hora pasa, 1 Samuel 37, 8, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David consultó al Señor y el Señor le dice, sí, anda. Pero ¿sabe cuando David fue? Después de que él se fortaleció. Él no salió débil a la guerra. Su espíritu estaba fortalecido. Él entendía que ahora el Señor le iba a dar la victoria. Usted tiene que fortalecerse en el Señor, alimentarse del Señor. Hable en lenguas. Comienza a hablar en lenguas. Comienza a escuchar adoración. Comienza a adorar al Señor. Entra ahí en su lugar secreto, en su cuarto, en una habitación y comienza a adorar al Señor. Estoy pasando por crisis. Adore al Señor. ¿Sabe? Muchas veces cuando nosotros llegamos aquí con problemas, cuesta dejar los problemas al lado afuera, ¿verdad? Cuesta adorar al Señor sin pensar en lo que uno está necesitando. Claro que cuesta. Pero eso es un desafío para nosotros. Aprender a adorar al Señor aún en medio de las crisis. Porque eso nos va a fortalecer. Eso usted será fortalecido en el Señor. Amén. Porque muchos en medio de los problemas buscan palabras del Señor y no encuentran. Muchas veces buscamos en medio de las dificultades. Buscamos una respuesta del Señor y no encontramos. ¿Por qué? Porque estamos pasando tantas crisis que muchas veces no podemos oír al Señor. David escuchó del Señor. Aún en medio de una crisis, hermano. Se habían llevado sus esposas, sus hijos, su ganado, todo. Imagínese usted llegar a su casa y no tener nada. Tal vez usted diga, qué alegría se fue aquella. Tal vez usted pueda decir así, espero que no. No la aguantaba más, gracias a Dios se la llevaron. No se ría, Guayna. Tal vez usted pueda pensar de esa forma. Pero déjeme decirle algo. David estaba pasando por una crisis, pero aún así, él se fortaleció en el Señor y él escuchó al Señor. ¿Sabe? Por contrapartida, Saúl estaba peleando contra los filisteos, pero David no conseguía oír al Señor. Saúl fue consultó hasta una medium, dice la Biblia. Él consultó una medium. ¿Sabe? Él no consultó a una medium porque él era malo. Él quería escuchar a Dios, pero ella no sabía de qué manera poder escuchar al Señor. ¿Por qué? Confundido, atribulado. Cuando usted está atribulado, usted no consigue oír al Señor. No consigue, hermano. Usted está pasando por crisis y usted no sabe cómo enfrentar. Usted se desconecta. Usted parece que está... Viene un teléfono que usted lo pone en modo avión, desconectado, no le llega ninguna información. Ahora, cuando usted comienza a conectarse con el Señor, a adorar al Señor, a hablar en lenguas, comenzar a orar, con seguridad usted se va a conectar y usted va a comenzar a escuchar la voz del Señor. Usted va a comenzar a escuchar el Señor hablando con usted y ahí usted va a entender que el Señor es que va delante de cada uno de los que estamos aquí. Amén. ¿Por qué? Saúl estaba entrando en pánico. Saúl estaba entrando en crisis. Sin embargo, David escuchó la voz del Señor que le decía, anda y lo vas a agarrar,
vas a traer todos los cautivos. Eso es lo poderoso de la palabra, amén, de escuchar al Señor. En medio de la guerra, ayuda a otros. Esto es extraordinario. Dice la Biblia que cuando David salió a perseguir a los hombres que habían llevado cautiva a su familia, eran aproximadamente 600, pero 200 hombres se cansaron y dijeron, no podemos más. Imagínense, habían perdido todo. Me imagino que muchos estarían, vamos, pero debía haber algunos pensamientos de algunos decir, ¿será que vamos a alcanzar? ¿Será que vamos a ir detrás de esa gente? Dios le habló a David, pero ¿será que realmente nosotros vamos a recuperar nuestra familia? 200, dice la Biblia, estaban cansados. ¿Qué es lo que David hace? Algo que no sé si yo lo haría, si usted lo haría. Dice que David le dijo, quédense y descansen. Tal vez si fuera alguno de nosotros le decía, mirá, miserable. Nosotros estamos por ir a buscar a tu familia y vos te querés quedar acá. Tal vez muchos pensarían así. Sos un, ¿no? Querés que hagamos el trabajo por vos, Oscar. Y vos querés quedarte descansando. Y nosotros vamos a luchar. Tal vez muchos pensarían así. Solo que David les dijo que ellos se quedaran, que descansaran. Y se fueron. Y en el medio del camino encuentran un hombre que estaba enfermo. 1 Samuel 30:11 dice así. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. Estaba casi muerto. Porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, soy siervo de una amalecita. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. ¿Sabe lo que la Biblia nos muestra aquí? Es que David estaba saliendo en persecución atrás de aquella gente, pero él iba sin rumbo. Él salió y dice la palabra que en cierto momento encuentran un joven egipcio. 3 días ya, prácticamente dice que volvió en él el espíritu. Estaba muerto prácticamente. Un hombre que estaba muriendo. Y este hombre era de la banda de los que habían saqueado a Siclag y habían quemado a Siclag. Y David lo encuentra en el camino y le dan de comer. Y lo ayudan, lo auxilian. Y sabe, eso lo que me hace pensar es que muchas veces en tiempo de crisis, en tiempo de problemas, las personas se centran en ellos solamente. Se centran en lo que están pasando, en la circunstancia que están viviendo y se olvidan que aún en esos tiempos el Señor te puede usar para ser canales para otros. ¿Sabe? David en aquel momento él podía haberle dicho a este joven, mirá, vamos a dejarlo ahí, nosotros necesitamos ir. Déjalo, no sé, espera que vengan otros, que otros lo ayuden. Nosotros no podemos parar. Pero dice la Biblia que David paró, lo alimentó, le dio agua, esperó que volviera, que se recuperara, para recién ahí hablar con él. Solo que déjame decirte algo, muchas veces cuando tú paras para ayudar a otros, esas personas pueden ser la llave de la victoria que el Señor te quiere dar. Nunca sabemos quién el Señor quiere usar en nuestras vidas. Tal vez muchas veces nosotros decimos, no tengo tiempo para otros, pero tal vez ese otro sea la puerta, sea la llave que el Señor va a usar para llevarte a la victoria. Amén. Entonces dice la Biblia que cuando este joven se reincorporó, volvió en sí, los llevó a donde estaban los que habían saqueado a Siclag. Entonces la clave es ayudar a aquel que necesita aún más que lo que nosotros necesitamos hoy. ¿Sabe? Dice la Biblia que Abraham oró por las mujeres de Abimelech para que ellos tuvieran hijos, pero siendo que Sara era estéril. Extraordinario. Siendo que Sara aún era estéril. José interpretó sueños, aun cuando sus sueños no se habían cumplido. ¿Por qué? Porque a veces lo que nosotros precisamos, el Señor nos usa para orar por esas cosas. El Señor te puede usar, tal vez estoy enfermo. El Señor te usa para orar por personas que están enfermas. Y te va a decir, pero yo voy a orar por esas personas, sí. Porque hay personas que necesitan y el Señor te quiere usar.
En nuestras necesidades el Señor realmente nos usa. En aquello que estamos pasando el Señor nos usa. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es extraordinario. No importa el lugar, importa lo que hay en nosotros. Pablo dice en la Biblia que escribió las cartas estando en la cárcel, hermanos, preso. Usted puede decir, no, pero ¿quién escribe cartas hablando la palabra del Señor estando preso? Es mejor ser libre, ¿verdad? Mejor estar afuera, tranquilidad para escribir. Pablo escribió estando preso. Y las cartas de Pablo nos marcan hasta hoy. Hasta hoy nosotros estamos leyendo las cartas de Pablo. ¿Por qué? Servir no se trata del lugar. Servir se trata de lo que hay en nosotros. Usted sirve con las palabras que usted tiene en su corazón. Estoy pasando por momentos malos. Hable del Señor. Hable aquello que está dentro suyo. Amén. Y último, el último ataque del enemigo, antes de que Dios te lleve al siguiente nivel. Déjame decirte algo. Yo no sé cómo llegaste aquí hoy, pero la victoria que el Señor tiene está más cerca de lo que cada uno de nosotros pensamos. ¿Saben? Nosotros comenzamos 2025 declarando que 2025 sería el año de la restitución. Había cosas que nosotros estamos orando y algo específicamente sucedió en enero, hermanos. En enero, algo que nosotros orábamos. Enero el Señor nos dio aquello que nosotros oramos muchos años. ¿Sabe? Muchas veces yo dije, me cansé de orar. Muchas veces yo dije eso. Me cansé de esperar. Pero el Señor hace. El Señor cumple. Y a veces el momento que usted diga, no sé cuándo va a pasar, el Señor ya tiene la fecha marcada, hermano. El Señor ya sabe el momento. El Señor conoce todas las cosas. Amén. Entonces, cuando David estaba cansado, desanimado, 13 años huyendo, él se va a otro lugar, pero el Señor tenía algo preparado para él. Segunda Samuel 1:1 dice así: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Yo no sé si usted sabe la historia completa, pero este hombre era un hombre que vio cuando Saúl estaba apoyado sobre su espada, y Saúl le pidió prácticamente que lo sacrificara en aquel momento. Y este hombre llegó a darle la noticia a David. A partir de aquí, en el capítulo 2, es que David es levantado rey sobre Judá. Estaba más cercana la victoria de David, estaba más cercano lo que Dios iba a hacer en la vida de David que lo que parecía. Aún David equivocándose, aún David cometiendo errores, la victoria de David estaba más cercana de lo que nosotros podíamos pensar. ¿Sabe? Tal vez usted se ha equivocado y usted ha fallado. Y yo no digo que esté bien fallar. No digo que esté bien equivocarse y cometer errores. Porque nosotros aprendemos de los errores, ¿verdad? Aprendemos de las equivocaciones. Pero déjeme decirle algo. Sus errores no impiden lo que el Señor va a hacer en su vida. Los errores no impiden lo que el Señor va a hacer. Tal vez nos han enseñado que para que el Señor haga, nosotros tenemos que ser casi que perfectos. Déjeme decirle algo. El Señor hace en personas imperfectas. El Señor actúa en aquellos que no son, para mostrarle al mundo que realmente aquellos que piensan que son. ¿Sabe? Todo lo que estamos aquí, yo me considero de las personas más improbables que el Señor podría haber usado un día. No sé si usted se considera así, pero yo me considero aquellas personas que no eran, que era improbable. Pero el Señor hace cosas que nosotros no entendemos. No entendemos, hermano. Entonces, cuando usted piense que el tiempo está más difícil, cuando usted dice no hay cómo, el Señor está pronto para traerle la victoria. Entonces simplemente declare y crea en la palabra del Señor. Crea en lo que el Señor va a hacer. No se desanime, hermano. No pare de luchar. Tal vez está fatigado, está cansado. No pare de luchar. Tal vez está viendo que sus fuerzas están agotando. Haga como hizo David. Fortalézcase en el Señor. Declare la palabra. Hable en lenguas. Ponga adoración. Comienza a adorar al Señor. ¿Por qué? No está mal llorar. No está mal rendirse delante del Señor. No está mal. Pero nosotros tenemos que fortalecernos y continuar. ¿Sabe? Dice la Biblia que David lloró hasta que no tenía más fuerza. Yo no sé cómo será eso, o si a alguien le pasó. Llorar hasta no tener más fuerzas. Pero dice la Biblia que él
se fortaleció en Jehová su Dios. Tal vez usted ha llorado hasta no tener más fuerzas. Tal vez ha pasado por circunstancias que ha dicho, no puedo más. Fortalezcas en el Señor. Fortalezcas en el Señor. Y el Señor le dará la victoria en el nombre de Jesús. Amén.